argot, digamos, eh, de Dios, se usa mucho la palabra predestinación. Pero resulta que escuchamos que día, hace ya un tiempito, al doctor Sproul, y él dice que prefiere la palabra preservación. Y ya vamos a ver también por qué. Hoy quiero comenzar con un pequeño ejemplo que tiene que ver con el tema que el Señor me ha dado para que lo expresara. Y el caso es que hay dos palabras, una que poco la comprendemos, o tal vez no todos la comprendemos. De pronto alguien tiene un acercamiento más próximo a lo que quiere decir la palabra, y la otra que sí es fácil porque la entendemos absolutamente todos, y que tiene que ver precisamente con la preservación. Esas dos palabras son, la primera es la palabra misericordia. Yo he encontrado que algunas personas definen mal la palabra misericordia. La palabra misericordia viene de una palabra latina que se llama miserere. Miserere. Y de ahí se derivan palabras, por ejemplo, como miserable o mísero. De tal manera que la palabra misericordia está compuesta de dos palabras. Mísero o miserable y cardias, y el pastor ya lo había hecho aquí alguna vez, cardias, que es corazón. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Usted se siente mal de un dolor de estómago y va donde el médico. Le dice: doctor, me duele el estómago, necesito que me haga una revisión. Y el médico lo revisa y el médico le dice: tranquilo, usted está bien, usted no le pasa absolutamente nada. De tal manera que no hay problema. Yo no le puedo dar ninguna solución porque no necesita usted absolutamente nada. Y usted va donde otro médico que le diga alguna otra cosa para probar a ver si estaba la apariencia o la manera de pensar mejor del primer médico. Y ese médico dice: hay que mandarle a hacer primero un examen. Y le manda a hacer el examen del estómago. Y cuando regresa a consulta, le dice: hay algo grave. Usted tiene un cáncer. El examen dio como resultado que tiene un cáncer. Y eso es supremamente peligroso. Pero sin embargo, este tipo de cáncer que usted tiene ha sido curado en muchísima gente. Entonces hay una probabilidad de que usted no vaya a morir de cáncer si hace usted el tratamiento que yo le voy a dar. Es la posibilidad más grande de que usted no muera pronto. Entonces fíjense bien, la pregunta mía es: ¿cuál de los dos médicos tuvo misericordia de esa persona? ¿Por qué? Porque le dijo la verdad. El otro no le dijo la verdad. Y posiblemente esa persona hubiera muerto en 3, 4, 5, 6 meses o un año. Pero el que le dijo la verdad está dando misericordia. Misericordia quiere decir también compasión. Y la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, es lo más grande que puede haber en el universo entero. La misericordia de Dios es que, amando como Él amó, como Él ama a su Hijo, lo envió a este mundo a pagar
nuestros pecados, a poner en Él, en la vida del Señor Jesucristo, a poner toda la pena que nosotros deberíamos pagar. Ahora, en eso hay varios aspectos. El primer aspecto o la primera cosa que sucede en nosotros es que podemos obtener la salvación. Y la salvación la obtenemos a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él la cumplió, Él cumplió perfectamente lo que el Padre le había recomendado, le había dicho. Él cumplió la obra, ya estamos salvos. Y yo estoy seguro que los que están asistiendo hoy acá son salvos. ¿Por qué no? Ahora, eso no indica que nosotros no seamos preventivos, por así decirlo, y que consultemos día a día cómo estamos con respecto al Evangelio que hemos escuchado. Es decir, nosotros tenemos que cuestionarnos. La palabra lo dice, ¿cierto? La palabra dice que todos los días nosotros debemos hacer un examen de cómo estamos frente al Evangelio. Ahora, algunos dirán, el Evangelio únicamente dice que crea en Dios. Pero el creer en Dios es seguir toda la doctrina que Él nos dejó. Y que el Espíritu Santo que Él envió nos la va recordando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Ahí en esa parte es donde tenemos nosotros una ventaja enorme. Yo creo que es la solución más preciosa que Dios nos pudo haber dado, de tener al Espíritu Santo, porque si usted es salvo, el Espíritu Santo está viviendo en cada uno de nosotros, si somos salvos. Y es el Espíritu Santo el que nos guía. Y es el Espíritu Santo el que nos muestra el camino de la verdad o el camino de la perdición. Ese es el oficio del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra, repito, es clave. La otra palabra que es importante es la obediencia. Ya somos salvos y de aquí en adelante necesitamos obedecer ¿a quién? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es hacernos ver a nosotros que el camino que Dios ahora ha trazado para nosotros es muy distinto, completamente diferente al camino que llevábamos antes de ser aceptados por Dios. Antes de haber obtenido la salvación a través de ese milagro tan portentoso que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya somos salvos, pero eso no se queda ahí. El creer tiene una implicación de futuro, desde luego, y de permanencia. Si nosotros creemos, vamos a permanecer cada día en un estado distinto. ¿Distinto en qué sentido? Algunos coritos lo cantábamos hoy. Que yo pueda permanecer en el Señor Jesucristo, en lo que Él nos demanda. Entonces, para eso tenemos nosotros también que acudir a la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo. Y esa doctrina la estamos viendo especialmente, claro, la vemos aquí los domingos, pero especialmente la vemos también los miércoles. Y a mí me da un poquito de pesar, esa es la palabra, me da pesar ver que de 60 o 70 personas que conformamos la iglesia acá, en Montesión, solamente 15 o 16 personas asistan al discipulado. El discipulado no es algo que se haya inventado un hombre, un pastor o un teólogo, en fin. El discipulado lo implantó ¿quién? El Señor Jesucristo. Escogió a 12 hombres maduros para que enseñaran
a su familia, especialmente a su esposa y a sus hijos, ¿cierto? Para eso los escogió. De tal manera que en esa doctrina está contenida toda la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Para yo poder conocer cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que conocer su palabra. De lo contrario, es muy difícil. Y no sé si hace 15 días decía yo, o comentaba pues, en el caso del pastor, cómo aprendió él a ser odontólogo, a sacar muelas y dientes y a reparar estudiando. ¿Estudiando qué? La materia que tenía que estudiar. Y si nosotros nos decimos cristianos, tenemos que estar leyendo todos los días la palabra que Dios nos dejó para poder estar permanentemente en comunión con Él. No hay otro camino. No hay otro camino. No solo escuchar por la radio o por la televisión lo que dice un pastor, sino que nosotros nos metamos y estudiemos la palabra. Solo leerla no basta. Hay que leerla 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Yo leí, por ejemplo, varias veces y la he leído toda y he leído inclusive números, todo, las genealogías y eso no es tan agradable, por así decirlo, si esa es la palabra. Pero se cansa uno a veces de leer esa parte. Y yo duré un tiempo en que los 10 mandamientos sí yo los leía, pero no meditaba. Entonces, el segundo paso es meditar la palabra de Dios. Si yo tengo que leer. Si hay alguna palabra que no entiendo, yo debo consultar un diccionario. El pequeño Larousse me ha servido mucho a mí, pero hay diccionarios bíblicos también. Entonces es bueno tener un diccionario bíblico. Leer qué es lo que quiere decir, porque a veces una sola palabra, por ejemplo la palabra corazón, no siempre se refiere al órgano que llevamos acá. Se refiere al ser humano completo, especialmente comenzando por la mente. ¿Cómo está su corazón? ¿Está limpio? Si su corazón está limpio, y no me refiero, repito, al órgano del corazón, sino a todo su ser. Si usted está limpio, su corazón está limpio y su mente está limpia. Comenzando por la mente. Recuerde que nos dice el apóstol Pablo, hay que renovar nuestra mente. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que ir avanzando y para poder avanzar, dice la palabra de gloria en gloria, es decir, de las mismas, digamos, cualidades que tiene o que tuvo en la tierra el Señor Jesucristo y que tiene el Señor Jesucristo. De lo contrario, no podemos nosotros avanzar y quedamos trancados ahí en la salvación y entonces decimos, no, yo creo, pero es que Satanás también cree. Nosotros tenemos que avanzar en el entendimiento, en el estudio y entendimiento de la palabra de Dios. Y el aspecto de la obediencia es importante. ¿Por qué? Porque antes de la caída de Adán, Adán fue hecho para obedecer y adorar a Dios. Sin embargo, el Señor puso también en él la decisión que tomara Abraham. Y el Señor le dijo, mire, puede comer de todo. Absolutamente de todo. Pero menos del árbol. ¿Del qué? Del bien y del mal. El conocimiento. Pero cayó. En ese estado en que él estaba, era para tener vida eterna. Para que todo el tiempo adorara a Dios. Estaba inclinado a ello. Pero podía también decidir si seguía ese camino o le llevaba la contraria a Dios. Llevó la contraria a Dios. Y fíjense bien, violó una ley. La ley que él tenía antes lo favorecía, porque era, perdóneme, parece redundancia, era algo legal. Él adoraba a Dios.
Pero cuando cambió su estado, su naturaleza, de ser legal, pasó a ser ilegal. ¿Por qué? Porque violó una ley, a ser ilegal. Y al violar la ley y conocer ya la ley, entonces la ley le mostró a Adán inmediatamente el pecado. Eso dice la palabra, ¿sí? La ley nos muestra el pecado. Y por eso ellos se escondieron después de Dios. Cuando antes hablaban directamente con Dios, se escondieron de Dios detrás de un árbol. Y se pusieron hojas de parra para que no los vieran. Y el Señor les pregunta, bueno, ¿quién les enseñó eso? Eso estaba en la conciencia de ellos. Entonces, moralmente cayeron en pecado. Cayeron legalmente porque violaron una ley. Cayeron moralmente porque cayeron en pecado. Y lógicamente, estaban muertos espiritualmente. El espíritu que tenían antes inclinado para adorar a Dios cambió. Y ahora estaban deleitándose era en el pecado. Y fueron esclavos del pecado, dice la palabra. Fueron esclavos del pecado. Y para esa situación, el hombre por sí mismo no tiene absolutamente ninguna opción de cambiar nuevamente a ser un pecador, a ser un inmoral y a ser un ilegal para volver a la naturaleza que tenía primeramente Adán. El hombre no tiene la capacidad de hacerlo. Por eso Dios tuvo en su amor y en su misericordia, porque misericordia también indica amor, mandar a su Hijo para que en él se cumpliese toda la ley y muriese por nuestros pecados. Pero eso tiene que ver mucho con la obediencia. Si yo no obedezco, nos pasa lo de Job. ¿Se acuerdan de Job? El Señor le dice, vaya a Nínive, porque Nínive es una ciudad que está perdida. A Jonás, perdón, uy, me equivoqué. A Jonás. Y Job no, Job coge para otro lado. Jonás, perdón. Jonás se va para otro lado, ¿sí? Contrario al que el Señor le decía. Pero Dios tiene, mire, hay unas cosas tan portentosas que hace Dios, portentosas, que una ballena se trague a este señor. Y fuera de eso, antes de eso, hubo una tempestad terrible. Y toda la tripulación del barco estaba aterrorizada y comenzaron a sacar todo lo que llaman el esquife, es toda la carga que llevaban para que no se hundiera el barco. Y escúchenme bien lo siguiente. Jonás, perdónenme Jonás era un hombre de Dios. Había sido escogido por Dios. Pero sin embargo Jonás se fue a la parte más profunda del barco a dormir y se puso a dormir. Y atérrense de esto. El capitán del barco, viendo todas estas cosas, él se dio cuenta que todos los marineros que iban ahí, impíos, que no conocían al Dios, comenzaron a orar. ¿Pero a orar a quiénes? A sus ídolos. Y seguramente lloraban. Y oraban a sus ídolos para que los salvara. Y claro, la tempestad no se calmaba. Cuando el capitán encontró a Jonás, sí, prácticamente le dijo, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Usted que dice que tiene el Dios verdadero, ¿por qué no está orando? ¿Cómo los demás estaban orándole a los ídolos? Y yo también le estoy adorando a mi ídolo y no pasa, la tempestad no pasa. Pero no sé, yo tengo la espinita de que si usted le ora a su Dios, de pronto sí pasa la tempestad. Y ustedes saben el resto, sí pasó la tempestad. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios va a cumplir la voluntad que tiene para nosotros, la voluntad de Dios. Bien, esa era como a manera de introducción. Entonces, las dos palabras, vuelvo y las recuerdo, la una es la misericordia
La misericordia es que nos digan que estamos enfermos. Esa es la misericordia. Un médico que le diga a usted que no tiene nada y tiene cáncer es un médico que no lo ama. El médico que dice que tiene cáncer sí lo ama. Y Dios a nosotros nos dice, ¿ustedes todos son santos? ¿Qué nos dice Dios? Que somos pecadores, absolutamente todos, y que necesitamos el tratamiento que Él dispuso. Y el tratamiento que Él dispuso fue a través de su Hijo. Y dice, tienen que obedecer a mi Hijo. Primero nos da la gracia, lo primero. Y esa gracia también tiene que ver directamente con la misericordia. La gracia de Dios es que nos diga que estamos enfermos. Pero también la gracia y la maravilla de Dios es que nos diga que hay una escapatoria. Que podemos nosotros volver otra vez a la presencia de Dios. Eso es importante. Y por eso yo les he dicho varias veces, miren, de una iglesia que de pronto predica únicamente el evangelio de la prosperidad, la gente sale feliz, dichosa. Pero de una iglesia donde el pastor predique el evangelio de verdad, a veces la gente, hay muchos que dicen no, ese pastor no hace sino hablar de esto. Pero ahí hay dos actitudes, escúchenme bien. La primera, de lo que les decía al principio, voy a revisarme. ¿Será que yo estoy? ¿En qué estado está mi alma? ¿En qué estado estoy yo como cristiano? Pero la segunda nos llena de esperanza. La segunda lo que nos da Dios en el segundo aspecto es esperanza. Yo tengo una esperanza. Y la esperanza es agarrarme firmemente del Señor Jesucristo. Y esa esperanza no falla jamás. Si usted lo llama, alguna persona lo llama, le dice, mire, yo tengo un billete de lotería y se lo voy a dar gratis. Y yo le aseguro que usted se va a ganar el premio mayor, y el premio mayor son 100 millones de dólares. ¿Qué haría usted? ¿Lo cogería o no lo cogería? ¿Cierto que sí? Ahora, el llamamiento que el Señor nos hace a nosotros a través de su gracia, que es gratuita, que no nos cobra absolutamente nada, y su misericordia de tener compasión de nosotros, pobres seres humanos, alejados de Dios, haciendo lo que nos da la gana. Eso es muy, muy distinto. Y es millones, pero millones. No hay cálculo humano que pueda hacer el cálculo, perdonen la redundancia, de cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es majestuoso. El amor de Dios no lo tiene ningún otro ser en el mundo, porque el resto de seres somos seres creados y no tenemos ese amor de Dios. Entonces fíjense ustedes cómo es de compasivo Dios, cómo es de misericordioso Dios con nosotros. Tenemos que alegrarnos y decir, Dios tiene la solución para mi problema. Y a medida que nosotros conocemos más de Dios, escúchenme bien lo siguiente, a medida que nosotros conocemos más de Dios, la preocupación que yo tengo es de seguir conociendo a Dios porque me conozco más a mí, no es lo contrario. No es que yo primero tengo que conocerme para poder conocer a Dios, no, yo tengo que conocer a Dios para conocerme. Cuando yo comienzo a conocer a Dios, me doy cuenta de mi bajeza. Me doy cuenta de lo, perdóneme la expresión, en el caso mío, de lo podrido que yo estaba, de lo asqueroso que yo le parecía a Dios. Él inclusive hace alguna observación cuando le hacían los holocaustos, decía, no quiero más holocaustos, eso me llega a mi nariz y me hiede.
Lo que yo quiero es obediencia. Lo que yo quiero es que obedezcan ustedes. Y estamos en ese plano. Lucho decía, estamos en el plano de la santificación. Y debemos aceptarla. Y hay que aceptar, repito, que únicamente a través de la obediencia nosotros podemos ser santificados. Si no obedecemos nosotros lo que nos dice el Espíritu Santo acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, no podemos ser santificados como Dios quiere. Y repito, yo estoy seguro que la mayoría de los, o todos los que estamos acá, hemos sido justificados. Bien, voy a continuar a ver si alcanzo. Dice, el verdadero vencedor heredará cosas como las que dice el capítulo 21, por favor, capítulo 21. Dice, el vencedor, capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Pero yo quisiera, por favor, Luis Rodrigo, que me lea del 1 al 6. Entonces, fíjese bien, nos está hablando de algunas cosas que Él nos promete que tendremos si perseveramos. Si perseveramos en el amor de Dios. Él nos promete, si escucharon cada una de las cosas que nos promete, una vida sin problemas, sin enfermedades, sin angustias, sin preocupación por qué comeré mañana. Una vida, una verdadera vida, no como esta, una verdadera vida. Cambia por completo. Y esa es la promesa de Dios. Y sigue diciendo en los versículos 7 y 8, póngale atención a esto. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Le está hablando al pueblo de Israel. ¿Sí? A través de el apóstol Juan, cuando tuvo la visión. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nos dicen en Hebreos, ¿cómo vamos nosotros a desperdiciar una salvación tan grande? Si somos salvos, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, lo repito. Ahora, los santos ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, eso no quiere decir que no estamos cumpliendo la ley, que debemos echar la ley a un lado. Ya miramos por qué dice, los creyentes no son tratados conforme a las obras, pues el pecado no puede ser la causa de la perdición de los creyentes, pues estos, por la gracia de Dios, son perdonados. Debemos tener en cuenta que no es por el esfuerzo humano que perseveramos o preservamos, sino por el amor infinito, misterioso y eterno de Dios para con los creyentes. Es una garantía que jamás se perderá. Este amor divino no está sujeto a cambios, sino que es imposible que esto suceda, es decir, que el amor de Dios cambie. Así como el mismo ser de Dios, dice la palabra, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia y sus promesas tampoco tan pronto cambiarán. Además, es algo que es gratuito, pues pues Dios nos tiene cogidos a su corazón más fuertemente a nosotros que lo que nosotros lo tenemos a Él. Entonces fíjense bien, a veces nosotros decimos, bueno, Señor, no me apartes de tu mano. No, no es eso. Dios no nos aparta de su mano. Yo soy el que me aparto de la mano y de la presencia de Dios. Eso de no me apartes de tu mano, no, porque Dios no nos suelta.
Y el Señor Jesucristo dice en los evangelios, dice, los que mi Padre me dio, a ellos, a ninguno yo lo he hecho fuera. ¿Por qué? Porque ya son salvos y porque están caminando en santidad cada día más y más. Muy bien. Nos amó a nosotros tanto que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso está en primera de Juan 4:10. En esto consiste la perseveración de los creyentes. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Primera de Juan 4:16. Yo les voy a dar aquí, ojalá los anotaran, ¿no? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Si nos llamó cuando estábamos completamente perdidos en pecados, nos llamó y nos amó, ¿cómo será ahora que nos considera ya sus hijos? Y tenemos todas las bendiciones. Mire, hablando de bendiciones, llegó una idea que no creo ni siquiera que sea mía. Mire, el hombre de los más santos, de los más bendecidos que ha vivido sobre la faz de la tierra, fuera desde luego del Señor Jesucristo, digo yo, para mí es el apóstol Pablo. Fue el más bendecido de todos. ¿Por qué razón? ¿Ustedes conocen la vida de Pablo? ¿Conocen si él tuvo de pronto unos 10 o 12 días de vacaciones? No tuvo vacaciones. Él se metió de lleno, pero de lleno, a servirle al Señor, a ser siervo de Dios. Y en todas las dificultades que tuvo, léanlo por favor, léanlo. Todas las dificultades que tuvo, dice que se gozaba. Se gozaba. Alguna enfermedad, piensan algunos, que tuvo el apóstol Pablo, física, y dice que le rogó a Dios que le quitara esa enfermedad. Y el Señor, un aguijón, dice, un aguijón en la carne. Y la respuesta del Señor es, bástate mi gracia. Si yo tengo la gracia del Señor, yo tengo ganado absolutamente todo. Escuchaba hace no mucho a un predicador. Bueno, no digo de qué denominación, pero decía, ojo, Dios aborrece a los pobres. A él no le gusta la pobreza. Y decía, pero este tipo, ¿qué es lo que está diciendo? Es decir, él habla de cuestiones monetarias, porque después comienza a pedir el diezmo y comienza a pedir plata. Y la gente aplaude y se come eso, por favor. Que Dios aborrece la pobreza y a los pobres. Que nosotros los cristianos estamos es para tener, pero hablas de esto, para tener. Y para que puedan dar a la iglesia todo lo que quieran. Y decía, pero, ¿pastor de qué? ¿Dónde ha leído eso en la Biblia? Cuando el Señor lo que hizo fue tener mucha misericordia por los pobres. Y él sabía que pobres iba a haber todo el tiempo.
Entonces, aquellos que realmente el Señor favorece también, los bendice con muchas posesiones, si son ellos cristianos, ellos deben dedicar su riqueza para poder ayudar a los pobres. Ese es el fin, de que el Señor le dé riqueza a una persona. Pero la mayoría de los grandes ricos son avaros, quieren todo para sí mismos, quieren cada día vivir mejor de lo mejor. Miles y millones de pesos tienen que no saben qué hacer. El miércoles pasado escuché yo un dato de la televisión de nuestro, digo yo nuestro, de nuestro astro del fútbol. ¿Quién es? Messi. En un año se ganó 55 millones de euros en solo comerciales. En solo, no jugando fútbol, sino en solo 55 millones de euros. Multiplique eso como por 4 o 5 mil. 4.000. 4.200. Multiplique eso a ver cuánto le da. Y eso para una persona pues es muchísima plata. Bueno. Entonces el mérito que nos da a nosotros Dios es un mérito absolutamente enorme y es cierto. El énfasis está en que nosotros no somos salvos por nuestros méritos, sino por los méritos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, por los méritos del Señor Jesucristo. Podemos mirar nosotros Romanos 5, versículos 8, 9 y 10. Es decir, nos invitan a que de pronto creamos que las obras son las que nos salvan. La salvación es absolutamente de Dios. Si Dios hizo lo sumo por nosotros, ¿y qué es lo sumo? Darnos a su Hijo, para que fuéramos nosotros reemplazados en la cruz del Calvario. Eso es lo sumo. Nos dio a lo más amado que Él tiene, que es el Señor Jesucristo. Dígame si no nos dará a nosotros las cosas más sencillas. ¿Será que sí nos las da o no? ¿O no tendrá esa capacidad Dios de darnos las cosas sencillas? Muy bien. Dios es quien nos da la fe y la fuerza suficiente para poder mantenernos delante de su presencia. Mientras más meditamos sobre estas verdades, más agradecidos nos sentimos de que nuestra perseveración o preservación en santidad y nuestra salvación no dependen de nuestra débil naturaleza carnal y pecaminosa, sino del continuo poder sustentador de Dios. Con Isaías podemos decir, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma y como Gomorra, semejantes seríamos. Las dos ciudades más pecadoras que hubo en ese Antiguo Testamento. Seríamos peores que ellos si no nos hubiera dejado un remanente. Es decir, le está hablando también al pueblo y alguien dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué tanta gente se rebela contra Dios? ¿Por qué hablan mal de Dios? Él dice, yo tengo un grupito, yo tengo un remanente que sí me adora, que sí atiende lo que yo le estoy diciendo. Por eso es tan importante, hermanos, repito, es tan importante que nosotros seamos, ¿qué? Seamos adoradores, pero la segunda palabra, seamos obedientes. Seamos obedientes. Muy bien. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a
Gomorra. Isaías 1, versículo 9, y también lo encontramos en Romanos 9, 27 al 29. Estamos bajo la gracia y por ella tenemos revelación y preservación en la fe. Estamos en la gracia y por ella tenemos la redención y la preservación en la fe y en la santidad. Pero esto no significa que los verdaderos creyentes no puedan caer en pecado como muy frecuentemente ocurre. Aún los más santos pecan temporalmente, pero jamás permanecerán en ese estado. Pongan atención a esto, por favor. Repito acá. Dice, estamos bajo la gracia y por ella tenemos la redención y la perseveración en la fe y en la santidad. Pero esto no significa que los verdaderos creyentes puedan caer en pecado como muy frecuentemente sucede. Aún los más santos pecan temporalmente. Temporalmente, es decir, por un tiempo. Aún los más santos pecan temporalmente, pero jamás permanecerán en ese estado porque Dios, mediante la operación de la gracia y su misericordia en sus corazones, impide infaliblemente que aún los más débiles de ellos finalmente vuelvan atrás y apostaten. Es decir, se aparten de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:1 al 7 dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, ¿cuál ministerio? El ser ministros de Dios. El ser ministros de Dios. Repito. Por tanto, puesto que tenemos este misterio, o sea, ministros de Jesucristo, según hemos recibido misericordia, no desfallezcamos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, es decir, con engaño, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Esto es bien importante, hermanos, pero bien importante. Supongamos una persona que fue, ¿qué digo yo? Un ladrón de los tantos que está cogiendo ahora la policía, dice, ¿no? Asalta, a veces hasta mata, también puede ser asesino. Estamos en una época bastante difícil, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Si ese ladrón no ha renunciado a su pecado, y puede estar en cualquier iglesia cristiana, pero si no ha renunciado a su pecado, no ha sido justificado y por lo tanto no es salvo. Entonces tiene que cambiar su naturaleza de perdido a hijo. Dice, no andando con astucia, es decir, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos, dice el apóstol Pablo, a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Cómo puede una persona que asiste a una iglesia y está en pecado y otras personas conocen que está en pecado? Por ejemplo, uno de los más vistos es el adulterio. Y esa persona, entre comillas cristiano, se acerca a su vecino y le dice, vecino, mire, acójase usted a Dios. ¿Qué me va a decir el vecino? ¿Y usted por qué no se ha acogido? Usted sigue en adulterio. ¿Con qué autoridad, exactamente, con qué autoridad moral le va a usted a predicar el evangelio?
Ahora, puede que nadie lo sepa, sino solo Dios y usted. Pero hagamos una meditación sobre eso. ¿Será que a Dios yo lo puedo burlar? No lo puedo burlar. En eso es que la iglesia tiene que estar constantemente revisándose. Y cada día tener un momento de alegría cuando nos despertemos. Ese momento de alegría llega cuando yo he podido vencer un pecado. ¿Sí? Con la ayuda de Dios pude vencer este pecado y ya me puede considerar su hijo. Esa es la ganancia que nosotros tenemos. Entonces podemos salir bendecidos y podemos tener esa esperanza de que vamos a ser resucitados y que todas las cosas que leímos allí en el capítulo 21 de Apocalipsis las vamos nosotros a tener también. Porque esa es la promesa de Dios. A los que perseveran. Bien. Ahora, los que no se acogen a la gracia y a esa misericordia de Dios, pues están completamente velados, tienen un velo delante de sus ojos espirituales para poder acceder al Señor. Hay un velo, pero ese velo, repito, lo podemos quitar de nuestro corazón, de nuestra vista, si nosotros somos leales al Señor Jesucristo, a Dios mismo. Esa es debe ser la gran preocupación de un pastor que predique la verdad. Revisémonos, hermanos. Yo me reviso y encuentro todavía muchos baches en mi vida. Y me da temor. Me da temor porque Dios es un Dios fuerte, es un Dios de ira. Y decía yo, ¿qué día? Que leyendo a algunos teólogos que han leído no sé cuántas veces la Biblia, ellos aseguran que por lo menos el 90% de los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto padeciendo y estuvieron renegando de Dios. De esos 40 años, el 90% el pueblo estuvo renegando de Dios, que porque no tenían agua, que se iban a morir, que porque los sacó de Egipto, que ya comíamos cebollas y comíamos berros y comíamos no sé qué más cosas, y se quejaban de Dios. Y el 10% únicamente, el remanente que Dios siempre tiene, el único que obedecía. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros a que haya una obediencia lo más cercana a lo que Dios quiere, lo más cercana. No perfecta porque no seremos perfectos. Repito, como ya lo dije, todo cristiano verdadero cae en pecado. ¿Por qué? Porque simplemente todavía tenemos en nuestra carne la raíz del pecado. Muy bien. A esas personas que no reciben la gracia, porque no la quieren recibir, es porque no la quieren recibir. No reciben la misericordia de Dios, el perdón de Dios, porque no lo quieren recibir. Es un entendimiento que está completamente nublado para todos aquellos que rehúsan conocer a Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que cada día nosotros conozcamos algo más de Dios. Por eso es importante el discipulado, hermanos. El discipulado es importante y si no el Señor Jesucristo no lo hubiera hecho. Él simplemente les hubiera hablado. Un domingo, cada domingo hablarles. Y no más. Pero no. Él formó discípulos. Y fue tanto el trabajo del Señor Jesucristo que hasta el final de sus días esos discípulos todavía dudaban.
El día de la crucifixión ellos salieron corriendo. Aun cuando habían sido apartados, pero salieron corriendo, temerosos de que a ellos también los encarcelaran o los mataran. Pero cuando ellos vieron que las palabras del Señor Jesucristo se cumplieron, ¿cuándo? En el Pentecostés, cuando fue derramado sobre ellos permanentemente ya el Espíritu Santo. Entonces ya no dejaron de creer en un rey terrenal para comenzar a ver el verdadero rey, el verdadero reinado de un hombre celestial, hombre y Dios celestial, el reinado del Señor Jesucristo. Y a eso es que nosotros tenemos que aspirar, ¿o no? A eso tenemos que aspirar. Muy bien. Dice, porque Cristo Jesús como Señor por nosotros fue a la cruz del Calvario. Somos sus siervos y somos siervos sirviendo de una manera amorosa. De una manera amorosa. Y repito, el amor tiene que ver directamente con la ¿qué? Con la obediencia y con la primera palabra, la misericordia. Repito, yo tengo misericordia con alguna persona cuando sé cuál es el padecimiento que tiene y le doy la fórmula para que se aliente. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Eso es lo que hace con la humanidad del Señor. Si no aceptamos el remedio, y que ese remedio está todo contenido en la obediencia, si no lo aceptamos, ¿qué nos espera? Nos espera ser apartados de Dios por la eternidad. Eso es algo terrible. Dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones. ¿Estamos seguros de eso, hermanos? ¿Dios ha resplandecido en mi corazón? ¿O dudamos todavía de eso? Si estamos aquí, yo estoy seguro es porque hemos sido llamados. Porque queremos agradar a Dios en lo más mínimo que Él nos demande hacer. Eso es importante. Es el que ha resplandecido en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro, dice él, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, no de nosotros. Igualmente, en Mateo 6:13, el Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos orar. Y Él dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos tener en cuenta que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Dice en Santiago 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado, cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El significado de toda petición, de esta petición que hace el Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, es el siguiente. Según el original griego, encontraba yo en alguna parte, dice así: y no nos metas en una prueba dura, sino líbranos del maligno, ya que Dios usó a veces a Satanás para probarnos, no para tentarnos, para probarnos, como sucedió con Job.
confundo Job con Jonás. Aquí sí es Job, como sucedió con Job. ¿Se acuerdan de la vida de Job? Un hombre, como dicen decimos en el orgal popular, picho en plata. Le sobraba de todo, ganado, de todo, de todo, de todo. Y Dios le permitió a Satanás tentar a Job. Y le quitó absolutamente todo. Y fuera de eso también le pidió que le diera alguna enfermedad en su cuerpo y fue terrible para Job. Y cuando la esposa de Job le dice, reniegue contra Dios, ¿cómo es posible que...? Y él dice, Dios me dio y Dios me quitó. Qué paciencia de Job. Qué admirable ese hombre con respecto al conocimiento que tenía de Dios. Perseveró, no se dejó influir por su esposa, sino que perseveró. Ahora, ¿por qué persevera una persona? Porque sus principios, los principios que tiene una persona regenerada, son principios que le da el Señor. Principios, el principal principio de eso, es que nosotros seamos fieles a Él. Y ahí está casi resumido todo. Si nosotros somos fieles al Señor, tenemos un principio importantísimo. Y ese principio es el que maneja nuestra naturaleza. Ya somos inclinados naturalmente a servir a Dios. La naturaleza pasada corrompida ya se acabó. En nosotros está la naturaleza de apuntar hacia la santidad. Ya no vamos a ser los corrompidos de antes. Apuntamos hacia la santidad. Y eso es lo que debe hacer toda persona que quiere perseverar. Muy bien. ¿Parece un poquito duro? Eso cuesta harto. Dejar mi pecado cuesta. El seguir a Cristo cuesta. Eso no es tampoco así tan gratis. La salvación es gratis. Pero en la ascensión de gloria en gloria, en los atributos mismos de Dios, sin ser perfectos, pero llegar lo más cercano a parecernos ¿a quién? Al Señor, al mismo Señor Jesucristo. Eso debe llevarnos a nosotros, llenarnos a nosotros de mucha felicidad, de mucho contentamiento. Bíblicamente se dice de gozo, el verdadero gozo del Señor. Ahora bien, vuelvo y repito, mientras el creyente permanezca en este mundo, su estado es de continua lucha, como nos habla el apóstol Pablo en Romanos 7. Una lucha ¿de quién contra quién? De la carne contra el espíritu, exactamente. Su fe de derrotas temporales y en ocasiones que parezcan haber perdido la fe. Sin embargo, si ha sido verdaderamente salvo, no puede caer completamente de la gracia. Si una vez ha experimentado el cambio interno mediante la regeneración, tarde o temprano volverá al redil y será salvo. Y aquí hay dos ilustraciones muy hermosas. Una directamente del Señor Jesucristo. Dice, una de las ovejas, habla de ovejas, no de cabritos. Habla de las ovejas, es decir, personas ya redimidas. Dice, si una persona se sale del redil, el pastor, el Señor Jesucristo, sale y la busca, como siempre nos ha buscado desde el comienzo. Sale y la busca y la regresa al redil. Eso somos para Dios. Sigue latente su misericordia, no solamente en el principio, sino en el resto de nuestra vida. Ahí en adelante Dios sigue siendo
misericordioso con nosotros para que podamos perseverar. Dios nos lleva otra vez a su redil. Otro ejemplo que tenemos es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó de papá, le pidió la parte de su herencia, la desbarató, dice la palabra directamente que gozándose seguramente lo que él pensaba con mujeres, embriagándose posiblemente, hasta llegar a un estado tan deprimente para el ser humano que tuvo que comer la comida de los cerdos para poder seguir viviendo. Pero reflexionó y dijo, ¿cómo es posible? Mi padre tiene allá en abundancia. Yo debo regresar a mi padre y voy a decir a mi padre, perdóname, porque pequé contra el cielo y contra ti. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, las personas que ya hemos creído en el Señor, que ya nos consideramos salvas, pero que caemos en algún pecado, en alguna ocasión, porque eso nos sucede a todos. Ninguno nos podemos nosotros librar de esa, de esa maldad tan terrible que hay en nosotros, el pecado. Y caemos, como decíamos, ocasionalmente. Pero Dios siempre nos retendrá. No nos deja ir más allá para que no vayamos atrás, porque en ese caso sería perder la salvación y la salvación no se pierde. Entonces tenemos que ser fieles a Dios. Hasta aquí, hermanos, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Y ustedes pueden encontrar en la Biblia muchísimos ejemplos de personas que perseveraron a pesar de. Repito, si ustedes leen bien la biografía que se consigue del apóstol Pablo, queda uno admirado. Dice, ese hombre cómo pudo perseverar, cómo pudo mantenerse, hasta que llegó a Roma y allá lo pasaron, parece que fue la guillotina, ¿no, pastor? Parece que fue la guillotina, quitaron la cabeza, de 56 a 57 años, el apóstol Pablo. Dio su vida. Recuerde que el apóstol Pablo decía, yo quisiera irme ya con el Señor. Quisiera estar con Él porque eso es lo máximo que puede haber. Pero por amor a ustedes, quisiera permanecer para seguir dándoles doctrina, predicándoles, por amor a ustedes. Y ese amor es que nosotros permanezcamos en santidad, en lo que Dios nos ha llamado. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, salimos un poco tristes si tenemos pecado, pero salimos también con alegría porque Dios nos ha dado su mayor remedio. ¿Cuál es ese mayor remedio? El Señor Jesucristo. Después, para permanecer, nos dio el Espíritu Santo. Para permanecer en santidad nos dio la oración. Para permanecer inclusive el ayuno. Para permanecer nos ha dado la iglesia. Mis hermanos, que me puede dar consejos bíblicos. ¿Sí o no? Entonces fíjense cómo a través de las predicaciones del pastor, todo eso es lo que Dios usa para que nosotros podamos permanecer. Si usted se aleja de la iglesia, dice, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada, para botarla. Somos la luz. Si la luz no alumbra, ¿qué pasa? Vivimos una vida de derrota. ¿Sí? Y a veces a los incrédulos les parece que esa vida es la mejor. Pero acuérdense de lo que Dios nos promete para la otra vida. Es algo que nosotros no podemos imaginar. Hermanos, muchas gracias por escuchar. El Señor los bendiga. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu infinita bondad, Señor, tú nos has mirado con tanta compasión, sin merecer absolutamente nada, Dios. Tú nos has recogido de allí donde estábamos antes tirados
en un basurero, haciendo parte de esa basura que no sirve para nada, Dios. Pero tú nos has recogido, nos has lavado, Señor, con tu sangre preciosa, que la diste en la cruz del Calvario. Nos lavaste de los pecados y nos has vuelto al redil, Señor. Tú buscas tus ovejas y no nos dejarás perder, Dios. Por eso yo te pido por mis hermanos, por mí y por mis hermanos, para que jamás, Señor, nos desprendamos de tu mano. Si queremos seguir cogidos de tu mano, agradarte a ti, Señor, que es el propósito al cual tú nos llevas, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre precioso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.